Puntuación de estrés de entrenamiento. Hoy toca repasar este valiosísimo indicador y sus dos inseparables amigos, que son el factor de intensidad y la potencia normalizada. Hola, muy buenas, frikis de la bici. Bueno, aquí estamos de nuevo, otro vídeo, en este caso para profundizar en más indicadores al respecto del entrenamiento. Y cómo no, vamos a hablar del TSS, ¿vale? Puntuación de estrés de entrenamiento. Posiblemente es el indicador que mejor se suele entender, es el que más se suele utilizar, pero también es el que de manera errónea peor se suele utilizar y el que más nos hace cometer errores en nuestros entrenamientos y echar a perder ciertos periodos de la temporada. Y muchas veces, al no haberlo aplicado bien, pues no terminamos de entender por qué nos han pasado ciertas cosas. Esto os lo digo por la experiencia. Me gustaría recordaros que si os gustan estos vídeos y queréis seguir estando al tanto cada vez que publique algo, bueno, pues que os suscribáis al canal, darle al ladito a la campanita y de esta manera pues YouTube os irá avisando cada vez que yo publique un vídeo. El TSS, ¿qué es esto? Bueno, básicamente es cómo de estresante es para ti, para tu organismo, un entrenamiento basado tanto en su intensidad como en la duración del mismo, ¿vale? Digamos que se puede utilizar en dos vertientes. Lo primero, se puede utilizar para medir la intensidad o el estrés de un entrenamiento. De cara a planificar una tabla de entrenamientos para una temporada es la piedra angular, pero también se utiliza, y esto es para de donde más rendimiento yo le saco, para saber cuánto tiempo tengo que descansar después de cada actividad. Esto para mí es básico, porque tan importante es saber entrenar como saber descansar. Saber entrenar, entre comillas, sabe cualquiera. Bueno, cualquiera que tenga un cierto asesoramiento y una cierta base y conocimiento y sobre todo experiencia. Pero saber descansar es algo muy complicado, porque normalmente tendemos a pensar que estamos mejor de lo que a lo mejor pensamos por nuestras sensaciones. Tendemos a pensar que si paro 2 días seguidos, pues me voy a desentrenar y voy a echar por tierra toda la temporada. Para nada. Es mucho más importante de lo que pensamos. Para mí es muy importante saber el tiempo que hay que descansar, ¿vale? Entonces, el TSS, una de las cosas que nos ayuda a identificar es también, al margen de la intensidad de entrenamiento, es cuánto tiempo tengo que parar después, más o menos en horas o días, para volver a retomar una actividad. ¿Cómo se calcula el TSS? ¿En qué se basa el TSS? Bueno, pues se basa de 3 valores muy importantes, 2 de ellos son 2 indicadores. Está basado en el tiempo de la actividad del entrenamiento en horas, en la potencia normalizada o NP por sus siglas en inglés y en el factor de intensidad. Esta última muy ligada a nuestro FTP. ¿Por qué digo esto? Es súper importante a lo largo de toda la temporada tener muy actualizado el índice IF o intensidad funcional. Súper importante. Por ende, es muy importante renovar el FTP cada 3-4 semanas para estar siempre alineados. Junto con nuestro peso, nos permitirá tener un control muy acertado de nuestro rendimiento futuro. Insisto, es muy importante tener reflejados continuamente el FTP que vamos teniendo en cada momento de la temporada junto con su peso, y por lo tanto tendremos todo el resto de datos actualizados. ¿Por qué insisto tanto en esto? Bueno, si tenemos un valor IF o factor de intensidad desactualizado, podemos cometer el riesgo de sobreentrenarnos con muchísima facilidad y echar por tierra, si no toda la temporada, buena parte de la temporada. Podemos llegar antes de tiempo a un pico de forma, podemos sobreentrenarnos, podemos lesionarnos, ¿vale? Todo esto os lo garantizo que sucede, os lo digo por pura experiencia. Y bien, dicho esto, entonces el TSS está basado en estos otros 3 valores, pero ¿cómo? Pues muy fácil. El TSS es la multiplicación de esos 3 valores, del tiempo de entrenamiento en horas, de la potencia normalizada y del factor de intensidad que se ha desprendido de ese entrenamiento, insisto, en base a nuestro FTP. ¿A qué equivale el TSS en términos de potencia hora? Bien, durante 1 hora, si vamos a nuestro 100%, a nuestro FTP, haremos 100 puntos de TSS. Por lo tanto, si estamos 2 horas a la mitad de nuestro FTP,
haremos también 100 puntos. ¿Y qué es la potencia normalizada o NP? Vale, la potencia normalizada es la potencia que hubiéramos mantenido, ojo, la que hubiéramos mantenido, no la mantenida, durante una actividad de manera constante con el mismo coste metabólico. ¿Y qué quiere decir esto con lo de coste metabólico? Bueno, me explico. Digamos, es la potencia que hubiésemos mantenido durante esa actividad, por ejemplo en la calle, si la actividad hubiese sido constante, es decir, si hubiese sido siempre desarrollando la misma potencia, ¿vale? Es como una especie de media, ¿vale? Pero no es una media, ¿vale? Por eso en vuestros dispositivos o después en Golden Cheetah o allá donde analicéis la actividad, veréis que siempre tenéis una potencia media y una potencia normalizada. La potencia media prácticamente en el 100% de los casos será siempre más baja que la potencia normalizada, porque la potencia normalizada lo que hace es que digamos, te hace la media de lo que hubiésemos mantenido si la potencia hubiese sido constante, o de lo que hubiésemos sido capaces de mantener, ¿vale? Por lo tanto, por eso siempre suele ser más alta. Donde suelen estar muy parejas la potencia media y la potencia normalizada, que además ahora os enseñaré un ejemplo sencillo en Golden Cheetah. Pues, por ejemplo, en una contrarreloj de estas que corremos algunos en Swift, ¿qué pasa? Que como desde que sales hasta que llegas procuras mantener siempre la misma potencia, la misma intensidad, constante, pues eso, digamos, es la potencia normalizada, es la potencia media y la potencia normalizada. Como no tengo sub y bajas en mi desempeño, en mi desarrollo, ¿qué pasa? Pues que la potencia normalizada casi va a coincidir con la potencia media, si no va a coincidir, ¿vale? Esto es súper fácil de ver, digo, en actividades de este estilo. Si, sin embargo, hago una actividad donde tengo una zona que es de montaña, donde tengo una zona que tiene una parte que es llana y demás, claro, en la parte llana la potencia media será una, subiendo esa potencia media será muy superior y bajando será más baja, ¿vale? Entonces, digamos que la potencia normalizada lo que pretende es igualar todas esas potencias como si hubiese sido siempre constante. Bien, y el otro indicador del que os he hablado, aparte del tiempo, que este no creo que haga falta explicarlo en horas, es el IF o factor de intensidad. El IF es la intensidad a la que yo ejerzo una actividad, ¿vale? Relativa a mi FTP o umbral de potencia funcional. ¿Esto qué quiere decir? Si yo hago una actividad completa en mi FTP, imaginaos que mi FTP es de 200 vatios y toda la actividad la hago a 200 vatios, el IF será 1.0, ¿vale? Si lo hago a la mitad de mi FTP, imaginaos, insisto, si mi FTP es de 200 y lo hago a 100 vatios, mi IF será de 0.5. ¿Esto para qué nos ayuda? Bueno, al margen de para ver si la actividad ha supuesto, o sea, me ha llevado al 100% de mi capacidad en ese momento. Si vemos que hacemos una actividad, o sobre todo más de una de seguido, y digamos que este IF empieza a ser mayor de 1, empieza en 1.1, 1.2, 1.3, ojo, que es momento ya de renovar nuestro FTP. Es un buen indicador, porque puede ser que a veces es comprensible, hacer las pruebas del FTP son muy dolorosas y bueno, las solemos dejar y tal. Entonces, imaginaos que la hemos dejado 7-8 semanas y empezamos a ver que el IF empieza a ser siempre por encima de 1. Pues tenemos que hacer ya irremediablemente el test de FTP, porque si no, no vamos a progresar a la misma velocidad que debiéramos. Dicho todo lo anterior, digamos que ya estamos más en condiciones de entender cómo funciona esto del TSS, ¿vale? Gracias a esta potencia normalizada, al IF y al tiempo en horas. Bien, llegados a este punto vamos a ver cuáles son los valores, digamos, aceptables, correctos, que yo debo de manejar a lo largo de la semana para saber si estoy haciendo un buen progreso o si me puedo correr el riesgo de sobreentrenarme, ¿vale? Un deportista de élite puede tener de media diaria en una semana, y digo media diaria, entre 100 y 150 puntos de TSS, ¿vale? Acercarse a 150 puntos de TSS es una salvajada, ¿vale? Entonces, pero digamos que los pros, ya no voy a decir profesionales, sino los pros están de media diaria entre 100 y 150 puntos. Esto no significa que entrenen todos los días, que muchos de ellos sí, pero la media es esta, de entre 100 y 150 puntos. En un nivel, digamos, más humano, como puede ser el mío, digamos que una media diaria por encima de 70 puntos ya puede ser un poquito bestia, ¿vale? Según dicen los doctores en la materia, lo suyo es estar entre 50 y 70 puntos
de media diaria, insisto. O sea, independientemente de los días que tú entrenes, pues haces la media de los entrenamientos. De esta manera, digamos, posiblemente tendremos las progresiones que nosotros necesitamos, siempre, bueno, teniendo en cuenta el tipo de entrenamiento que estemos haciendo según nuestro perfil de potencia, nuestro perfil de fatiga, los objetivos que tengamos de temporada, que de todo esto hablaremos más adelante en otros vídeos, pero sobre todo me va a ayudar, insisto, y perdónenme que sea tan pesado, a saber no solo la intensidad del entrenamiento que me he programado, sino también a cuánto tiempo tengo que descansar. Porque el cuerpo humano necesita tiempo de descanso para aplicar lo que se llaman las supercompensaciones o las compensaciones del organismo al entrenamiento. Es decir, si yo le meto 2 días seguidos de mucha intensidad, el cuerpo necesita después una serie de horas en función de edad, de lo que duerma, de lo que coma, de mi estrés laboral, de mi estrés familiar, para recuperarse y adaptarse a esa carga de entrenamiento. ¿Por qué? Porque necesita tiempo en el que no tienes actividad para, bueno, pues para generar más fibras, hacer más grande el corazón, cualquier cosa que necesite el organismo, ¿vale? Entonces, es muy importante este descanso. ¿Y por qué hace esto el cuerpo? Pues muy sencillo, porque automáticamente compensa la carga de entrenamiento de esos últimos días, imaginaos de 1 o 2 días antes, porque por si acaso en los sucesivos días le sometemos a la misma carga, entonces el cuerpo se defiende como preparándose, adaptándose, ¿vale? Esto es así. Estoy seguro de que más de una vez habéis notado de que, bueno, habéis llegado más o menos con una cierta preparación a una marcha exigente, os habéis metido la gran paliza padre, habéis tardado 6, 7, 8 horas en hacer una ruta mega exigente, la que acabéis extenuados, pero el fin de semana siguiente estáis como aviones. Y dices, jolín, ¿por qué no estuve así el día de la marcha? Bueno, al margen de otros factores que entran en juego en las marchas y que seguramente todos habéis sufrido, es porque el cuerpo le habéis dejado descansar. Claro, después de la marcha os tiráis un par de días que decís, bueno, no cojo la bici, que me pega una paliza enorme. Entonces, estamos dejando que el cuerpo haga esa compensación, haga esa adaptación y el fin de semana siguiente simplemente la notemos. Por eso es tan importante este tiempo de recuperación. Entonces, de esta misma manera que lo hacemos después de una marcha, porque nos lo pide el cuerpo, pues simplemente hacerlo de manera programada y veréis el resultado. Volviendo de nuevo a los umbrales o valores adecuados de entrenamiento, bueno, pues digamos que un deportista medio, no me refiero a los pros, sino a los que nos dedicamos un poco más, nos estamos un poco más en esto por ocio y por mantenernos en forma, entrena a la hora aproximadamente entre 50 y 75 puntos TSS. Por eso, a veces cuando hacemos una salida de domingo con nuestro club, nuestra grupeta o solos, y hacemos 5 o 6 horas de bici, pues nos encontramos con estos TSS de 300 y 300 y pico puntos, ¿vale? Entonces, en función de nuestro momento de la temporada, de la base de partida, de cuánto tiempo llevamos montando en bici, de nuestra experiencia, pues hay unos TSS semanales recomendados. Es decir, si yo estoy en un CTL 35-40, al principio por semana lo suyo es estar rodando los 300-350 puntos de TSS en total en toda la semana. Y a medida que mi CTL va aumentando y me va acercando ya a niveles de 65-70 puntos, pues ahí ya el TSS debería andar rondando, bueno, insisto, esto depende también de un poco de ensayos, prueba y error, pero ya debe ser entre 500 y 700 puntos. Insisto, siempre hablo de valores semanales. Esto se traduce en que, bueno, pues una buena semana de preparación, si tenemos tiempo para ello, debería de tener 4 o 5 días de entrenamiento en un nivel, digamos, medio, y ya en los niveles pro pues entrenan 6 o 7 días directamente. Bueno, y ya una vez que os he soltado todo el rollo teórico, bueno, vamos a ver una serie de ejemplos sobre la práctica en Golden Cheetah, y para que luego, bueno, cada uno podáis determinar en vuestro día a día cómo organizáis los entrenamientos. Es importante que sepáis que normalmente prácticamente todos los software decentes que te ponen entrenamientos con planes y demás, tipo Swift, Trainer Road y demás, siempre veréis acompañado junto con cada actividad el TSS.
De tal manera que independientemente del plan que estéis siguiendo, pues ahí vais a poder cuantificar cuál va a ser la carga de entrenamiento a la que vais a someter al cuerpo, y vais a poder de alguna manera predecir cuáles son los resultados en vuestro organismo, cuánto tiempo vais a tener que descansar y demás. Abierto Golden Cheetah, bueno, un barniz rápido de dónde podemos ver estos valores y un poco, bueno, una introducción de cómo empezar a manejarlos, aunque a lo largo del tiempo y con los sucesivos vídeos iremos viendo diversas maneras de sacarle provecho a estos datos, ¿vale? Pero bueno, en el resumen de una actividad, por ejemplo de esta última actividad, que corresponde con la contrarreloj del 4 de febrero del grupo CESP en Swift, ¿vale? Bueno, en los datos que tenemos de la actividad, aquí podemos ver, por ejemplo, el ISOPOWER, que es de 238, que es lo que en Golden Cheetah se llama potencia normalizada, que le han cambiado el nombre. Bueno, entiendo que lo de ISO es por normalización, ¿vale? Pero bueno, ISOPOWER es potencia normalizada, ¿vale? Además, en la gráfica de visión general, overview, como en función de cómo la tengáis denominada, también se ve los puntos TSS. Fijaros, aquí se llama estrés, que además, bueno, si lo quiero, me lo puedo poner como primer punto de apoyo, ¿vale? Vale, de cara ahora a enseñaros esto que os comentaba de la diferencia entre la potencia y la potencia normalizada, fijaros, si nos vamos a la gráfica de actividad, aquí tenemos los datos de potencia, ¿vale? Con los diferentes, bueno, altibajos que fui teniendo a lo largo de la actividad, ¿vale? Entonces, si yo quiero ver la potencia normalizada, le doy a más, configuración del gráfico, y aquí busco esto que se llama potencia normalizada, ¿vale? Que a pesar de ello, como os he comentado, la potencia normalizada en la gráfica se traduce como ISOPOWER, ¿vale? Aquí, como podéis ver, fijaros la diferencia que hay entre la potencia, ¿vale? Lo que yo estaba desarrollando en todo momento, y la potencia normalizada, ¿vale? Esto es, digamos, la potencia que yo hubiese mantenido de manera constante, ¿vale? Fijaros de nuevo la diferencia. Bien, esto si nos vamos a las gráficas de tendencias, ¿vale? Pues por ejemplo tenemos una gráfica que se llama TSS y IF, ¿vale? Donde yo puedo ver, esto lo puedo configurar de diferentes maneras, y donde yo puedo ir viendo la evolución de esto. Sin embargo, yo me he creado un informe personalizado que llamo media de TSS, aunque aquí está mal escrito TSS IF, ¿vale? Donde yo, bueno, pues veo una serie de datos, ¿vale? Tenemos, entre otras cosas, el RP de sesión, que esto os lo explico en un próximo vídeo, que es súper interesante, y la potencia normalizada también la voy a quitar, ¿vale? Para lo que os quiero explicar. Fijaros, aquí ¿qué es lo que he hecho? Ha sido configurar la línea del TSS y del IF, ¿vale? Y sus tendencias. ¿Cómo hago esto? Me voy, en este caso, como es una gráfica de aquí del lateral, me voy aquí y editar gráfico. En editar gráfico voy a la métrica en la que yo quiero generar esa línea de tendencia, por ejemplo, en este caso el TSS, le doy a editar, y ¿qué tengo que seleccionar? Bueno, primero puedo seleccionar si es de tipo línea, como yo quiera, ¿vale? Y luego la tendencia, que tengo aquí este desplegable. Sin tendencia, lineal, cuadrática, promedio móvil o promedio simple. Bueno, pues la tendencia lineal lo que te viene a definir es, bueno, pues la tendencia que está llevando ese valor hacia arriba, hacia abajo, o bueno, o se mantiene estable, ¿vale? Y fijaros, le doy aquí otra vez a OK. Cada vez que haces esto te tienes que volver a buscar la gráfica, y fijaros, como os comentaba, en las últimas 6 semanas la tendencia del TSS es ascendente, es decir, que cada vez estoy generando más carga al organismo, así como el IF tiene un pequeño grado de ascenso. Es prácticamente plano, pero tiene un pelín de décimas, ¿vale? Entonces, mi objetivo ahora es, los próximos entrenamientos ya tengo el plan, voy a manteniendo o subiendo el TSS, pero buscando otro tipo de entrenamientos, sobre todo es modificar esta tendencia del IF para que mi potencia, mi FTP, suba en consecuencia. Y hasta aquí la explicación sobre el TSS y sus indicadores asociados, IF y potencia normalizada. Bueno, espero sobre todo que os haya quedado más claro lo importante que es tener un FTP actualizado, así como los registros de peso y demás, y lo importante que es respetar el descanso que nos va a marcar cada uno de los TSS de cada actividad. Nada más, ya ahora sí, recordaros, si no lo habéis hecho ya,
suscribiros al canal si os gusta lo que os cuento y queréis seguir estando al tanto de novedades. Muchas gracias, un saludo y hasta otro día.